Buenas tardes, nosotros somos el grupo 4 y les hablaremos sobre los cálculos estequiométricos. Quien les habla, Mileita Andrade, les dará una pequeña introducción sobre la estequiometría. Es el cálculo para una ecuación química balanceada que determina las proporciones entre reactivos y productos en una reacción química. El balance en la ecuación química obedece a los principios de conservación y los modelos atómicos de Dalton, como por ejemplo la ley de conservación de masa que estipula que la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos, es decir, tiene el mismo peso en ambos lados de la ecuación. Justamente por esta razón existen los cálculos estequiométricos, que se basan en las relaciones fijas de combinación que hay entre las sustancias en las relaciones químicas balanceadas. Estas reacciones están indicadas por los subíndices numéricos que aparecen en las fórmulas y los coeficientes. Es decir, los cálculos estequiométricos es la manera en que se balancea una ecuación química, y existen varias maneras, como el método por tanteo y el método algebraico. Este tipo de cálculos es muy importante y se utilizan de manera rutinaria en el análisis químico y durante la producción de las sustancias químicas en la industria. Los cálculos estequiométricos requieren una unidad química que relaciona las masas de los reactantes con la masa de los productos, y esta la conocemos como el mol, que es la unidad utilizada para expresar la cantidad de una determinada sustancia en el Sistema Internacional de Unidades, y es el resultado de expresar la masa atómica de un elemento o la masa molecular de un compuesto en gramos. Ok, buenas tardes, mi nombre es David Ceballos y yo les voy a hablar sobre lo que son las ecuaciones químicas. Una ecuación química es una representación escrita de una reacción química. Se basa en el uso de símbolos químicos que identifican a los átomos que intervienen y cómo se encuentran agrupados antes y después de la reacción. Cada grupo de átomos se encuentra separados por símbolos, que generalmente es un más o también puede ser un guión, y representan las moléculas que participan. Cuenta además con una serie de números que indican la cantidad de átomos de cada tipo que las forman y la cantidad de moléculas que intervienen en estas. Y además con una flecha indica la situación inicial y la situación final de la reacción dada. Así por ejemplo, tenemos la reacción que vemos aquí. Esta tiene distintos grupos de átomos o moléculas que son los siguientes. Por ejemplo, tenemos los subíndices. Los subíndices indican la atomicidad, es decir, la cantidad de átomos de cada tipo que forma cada agrupación de estos. Así, el primer grupo, o sea, esta reacción, indica que una parte de la molécula está formada por 2 átomos de hidrógeno, el segundo está formado por 2 átomos de oxígeno, el tercero representa un grupo de 2 moléculas formadas cada una por 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, es decir, 2 moléculas de... Por otro lado, tenemos lo que es el coeficiente estequiométrico. Este es el número de moléculas de un determinado tipo que participa en una ecuación química, dada en el orden en el que esté escrito. Por ejemplo, aquí tenemos esta ecuación. El coeficiente del metano es 1, el del oxígeno es 2, el del dióxido de carbono es 1 y el del agua es 2. Los coeficientes estequiométricos son generalmente números enteros, aunque para realizar el ajuste de ciertas reacciones, algunas veces se emplean números fraccionarios. Cuando un coeficiente estequiométrico es igual a 1, este se sobreentiende y por tanto no se escribe. Por ejemplo, tenemos lo que es el O2. Este debería leerse como 1 o 2, es decir, un grupo de moléculas de oxígeno, pero el 1 se sobreentiende. Y por otro lado tenemos 2H2O, el cual debe leerse como tal, es decir, dos grupos o moléculas, cada uno de los cuales se encuentra formado por 2 átomos de hidrógeno y un oxígeno. Lectura de una ecuación química. Dado que una ecuación química es una representación simplificada o mínima de una reacción química, es importante considerar todos los datos representados, ya que si perdemos de vista alguno de estos significa que realmente no estamos entendiendo la situación representada. Los símbolos y subíndices representan a las especies químicas que participan y los coeficientes representan el número de moléculas de cada uno que se encuentran participando en dicha reacción, como lo mencioné anteriormente. Finalmente, lo que es la flecha indica cuál es el sentido predominante en el cual la reacción química está progresando. Así podemos ver el siguiente ejemplo. En este ejemplo vemos que CH4 y O2 se encuentran en situación antes de, es decir, en el lado de los reactivos. Y H2O y CO2 se encuentran en situación de, es decir, los productos. Por ende, la lectura de esta ecuación sería
Una molécula de metano reacciona químicamente con 2 moléculas de oxígeno atómico para formar una molécula de dióxido de carbono y 2 moléculas de agua. Buenas tardes, yo soy Naomi Plaza y les voy a hablar sobre el balance de materia. El balance de materia es un método matemático utilizado principalmente en ingeniería química y se basa en la ley de conservación de la materia, que establece que la masa de un sistema cerrado permanece siempre constante. Este balance de materia es el conteo de los componentes que pertenecen a un sistema o un proceso bajo estudio y que puede aplicarse casi a cualquier tipo de sistema, ya que asume que la suma de las masas de tales elementos debe permanecer constante a diferentes tiempos de mediciones. En cuanto a componentes, se puede entender, en el caso de la química, como moléculas o iones, o más específicamente compuestos o sustancias. Entonces, la masa total de las moléculas que entran a un sistema pueden ser con o sin reacción química y deben permanecer constantes, siempre y cuando no haya pérdida por fuga. Ecuación general del balance de materia. En todo sistema o proceso debe definirse cuáles son sus fronteras. A partir de ellas se sabrá qué compuestos entran o salen. Es conveniente hacerlo en especial si hay múltiples unidades de proceso que considerar. Cuando se consideran todas las unidades o subsistemas, se habla entonces de un balance de materia general. Este balance tiene una ecuación, la cual puede aplicarse a cualquier sistema que obedezca la ley de conservación de la masa. Y la ecuación es la siguiente. E más G menos S menos C es igual a A. E es la cantidad de materia que entra al sistema. G es lo que se genera si en el proceso ocurre una reacción química. S es lo que sale del sistema, C es lo que se consume, pero en este caso si llega a haber una reacción química, y por último A es lo que se acumula. En el caso de que en el sistema o proceso no hay una reacción química, las variables G y C van a valer 0. De esta forma, la ecuación quedaría como E menos S es igual a A. Si el sistema además se considera en estado estacionario, es decir, que no hay cambios apreciables, se dice que nada se acumula en su interior. Por lo tanto, A vale 0 y la ecuación termina por simplificarse aún más, que quedaría E igual a S. Es decir, la cantidad de materia que entra es igual a la que sale, y nada puede perderse o desaparecer. Buenas tardes, mi nombre es Jaime Valencia y yo voy a hablar sobre uno de los métodos de cálculo estequiométrico, el cual es el método por tanteo. Antes de empezar hay que recordar o hay que saber que una reacción química es la manifestación de un cambio en la materia y la representación de un fenómeno químico. A su expresión escrita se le da el nombre de ecuación química, en la cual se expresan los reactivos a la izquierda y los productos de la reacción en la parte derecha, ambos separados por una flecha. Para equilibrar o balancear ecuaciones químicas existen diversos métodos. En todos, el objetivo que se persigue es que la ecuación química cumpla con la ley de la conservación de la materia. El método de tanteo consiste en observar que en cada miembro de la ecuación se tengan los átomos de cada elemento químico en igual cantidad, aunque estén en moléculas distintas. Para ello tenemos que recordar que para equilibrar ecuaciones solo se puede agregar coeficientes a la fórmula que lo necesite, pero no se pueden cambiar los subíndices. Balancear significa buscar un punto de equilibrio entre dos partes. Para esto vamos a tener un ejemplo donde vamos a balancear la siguiente ecuación química. En esta ecuación química vamos a trabajar con lo que es el reactivo y el producto, donde ambos vamos a trabajar con 4 elementos, que es el elemento hidrógeno, fósforo, oxígeno y el cobre. En primer lugar vamos a balancear los metales. En este caso vamos a comenzar con el cobre, teniendo en la parte de los reactivos un átomo de cobre y en la parte de los productos 3 átomos de cobre. Entonces, vamos a colocar el coeficiente 3 delante del cobre que está en la parte del reactivo, completando así la ecuación. Luego nos disponemos a balancear el fósforo, colocando el coeficiente 2 delante del hidrógeno que está en la parte del reactivo. De esta manera ya vamos a tener balanceada lo que respecta el hidrógeno en lo que es el ácido fosfórico y el hidróxido de cobre. Ahora nos dirigimos a la parte del producto. En la parte del producto nos vamos a centrar en lo que es la molécula del agua, el H2O, donde solamente tendremos 2 hidrógenos. Pero tenemos que colocar el coeficiente 6 delante del hidrógeno, quedando así con 12 hidrógenos. Y teniendo balanceadas ya ambas partes, tanto 12 y 12 hidrógenos, en la parte reactivo y en la parte del producto. Y si también nos damos cuenta, si hacemos las sumas respectivas,
Vamos en la parte del reactivo y en la parte del producto, vamos a tener balanceada también lo que los oxígenos, teniendo 8 y 8 en cada parte. De esta manera ya tenemos la ecuación balanceada por el método de tanteo. Buenas tardes, mi nombre es Diego Mendoza y yo les voy a hablar sobre el balanceo por método algebraico. Ya. El balanceo por método algebraico se basa en el planteamiento de un sistema de ecuaciones en la cual los coeficientes estequiométricos participan como incógnitas, procediendo luego a despejar estas incógnitas. Pero, sin embargo, no muchas veces quedan planteados sistemas de ecuaciones y incluso encontramos estos con más incógnitas que ecuaciones. Es en estos casos cuando la solución se halla igualando cualquiera de los coeficientes a 1 y luego despejando el resto en relación a él, para finalmente multiplicar todos los coeficientes con un número, del modo de que podamos encontrar la menor relación posible entre coeficientes enteros. Para esto vamos a ver un ejemplo. Como podemos ver, tenemos una ecuación aquí en el que tanto el reactivo como el producto necesitan ser balanceados. Entonces, lo primero que vamos a hacer es separar en 4 partes nuestra ecuación, ubicándonos A, B, C y D. Luego tenemos que determinar los elementos y ubicarlos cada uno con las letras en las que los hemos puesto, más el número de átomos que poseen. En este caso, hidrógeno se encuentra con 4 hidrógenos y le ponemos la letra A. Luego ubicamos ahora el producto, que en este caso sería 2, y la D. Asimismo hacemos con el oxígeno, que sería 2B, guión o igual, 2C más D, y por último carbono, que sería A igual C. Con esto ya tenemos determinados nuestros datos para poder proceder a realizar un sistema de ecuaciones lineal. Entonces, formamos el sistema de ecuaciones lineal y este nos quedaría así. 4A menos 2D igual 0, 2B menos 2C menos D igual 0, A menos C igual 0. Entonces, ahora procedemos a simplificar, lo cual nos quedaría nuestro sistema de ecuaciones de esta manera, en el que vemos claramente que el 2D ha desaparecido y el 4 han sido simplificados. Eso se hace en la primera ecuación. Luego, como tercer punto, dentro de la tercera ecuación, le vamos a cambiar el signo. Y este lo vamos a multiplicar por 2. Y así sumarle la primera ecuación, quedando como podemos observar en la imagen. Luego, tenemos que proceder a pasar D como segundo miembro. Para esto, sustituimos los ceros por las D, quedando de esta manera. Y así luego ubicando esta ecuación de una forma vertical para proceder a resolver cada uno, ya sea A, B y C. Luego debemos encontrar el menor valor de D y sustituirlo por otro valor. En este caso, este valor sería 2. Como podemos ver. Y ahora, a partir de la ecuación inicial, que la vemos en la imagen, tenemos que sustituir estos valores que encontramos con los de la ecuación, quedando como resultado lo siguiente. Entonces, ¿qué podemos deducir de este resultado? ¿Cómo comprobamos que de verdad la ecuación está, se puede decir, balanceada? Debemos de darle lectura. Entonces vamos a darle lectura. Entonces, como planteando un ejercicio. Se dice que una molécula de metano reacciona con 2 moléculas de oxígeno para dar una molécula de dióxido de carbono y 2 moléculas de agua. Entonces, con esto podemos comprobar que al fijar arbitrariamente un coeficiente e ir reduciendo
los demás, podemos obtener valores racionales no enteros, como ya lo vimos con el ejemplo. Y en este caso, se multiplican todos los coeficientes por el mínimo común múltiplo de los denominadores. Y, por ejemplo, en reacciones más complejas, como es el caso de las reacciones redox, estas de aquí se vamos a emplear el método ion-electrón, que se va a explicar más adelante. Mi nombre es Ortega López Nayib y mi tema a exponer es el balanceo por método redox. El concepto sería el siguiente. Todas las reacciones químicas deben ser balanceadas para que cumplan con la ley de la conservación de la materia, la cual establece que el número de átomos al inicio de una reacción debe ser el mismo al que hay al final de esta. Ese es básicamente lo que es el balanceo por método redox en cuanto a reacciones de óxido de reducción. Y el ejercicio dice lo siguiente. Balancear por método redox la siguiente reacción. Lo que tenemos en los productos sería el ácido nítrico más estaño más agua. Y en los reactivos tendríamos el ácido estánico más monóxido de nitrógeno. Muy bien, para empezar, cada ejercicio consiste en varios pasos. El primero sería colocar números de oxidación, que son los números positivos o negativos que se colocan arriba de cada elemento. Y siempre hay que empezar por ciertas reglas, ¿no? Para empezar serían los hidrógenos. Los hidrógenos y los oxígenos son los primeros en enumerarse. Por ejemplo, los hidrógenos tienen la equivalencia +1 y los oxígenos valen +2, respectivamente, como el gráfico lo dice. Luego están los elementos que se encuentran en estado puro o solo, que valen 0. Muy bien, en la siguiente gráfica hay elementos que faltan cierto tipo de equivalencia, como sería el nitrógeno y el estaño. El objetivo es que se encuentren equilibrados entre sí. Por ejemplo, a la izquierda, en el ácido, tenemos lo que sería multiplicar la equivalencia de arriba con la de abajo y nos daría +6. Entonces, por el nitrógeno quedaría +5 para estar equilibrado, al igual que en los reactivos y en los productos. Una vez hecho esto, los elementos van a ser identificados en cuanto a aumentar o disminuir. En este caso sería el nitrógeno y el estaño. Y se denominan semirreacciones. Ahora vamos a colocar lo que sería la diferencia entre ellos. Y si nos damos cuenta, empezamos por el nitrógeno y luego el estaño. El nitrógeno empezó con +5 y terminó con +2. Y el estaño empezó con 0 y terminó con +4. Entonces se cuenta la diferencia entre números y dependiendo de eso se reduce o se oxida la semirreacción. Y bueno, el nitrógeno se reduce y el estaño se oxida. Una vez identificado esto, las semirreacciones sin los números de oxidación, podemos definir que eh, hay que volver a escribir las semirreacciones, pero intercambiando las cantidades de números. Ahora el número 3 del nitrógeno pasa al estaño y el 4 del estaño pasa al nitrógeno. Y se vuelve al resultado principal, a la reacción principal, a la cadena principal. Y empezamos y volvemos a sumarle las equivalencias, respectivamente con el 4 y el 3 del nitrógeno y el estaño. Entonces tenemos el resultado final y para verificar si está balanceada la ecuación, vamos a enlistar todos los elementos empezando por orden, y en este sería nitrógeno, estaño, hidrógeno y oxígeno. Y empezaremos contando de izquierda a derecha en esta ecuación y tenemos que asegurarnos de que esté equilibrado. Y en su respectivo conteo, notamos que hay en ambos lados 4 elementos de nitrógeno, 3 de estaño
y en ciertos casos, como el hidrógeno y oxígeno, se verán aumentando en multiplicación, y si está balanceada es porque la reacción está bien. Eso sería todo. Muchas gracias, profesor. Eso sería nuestra exposición. Tenga buenas noches.